La teoría es un poco cansona, pero, sin embargo, es uno de los capítulos, nivel de servicio y semaforización son los caminos que más eh, importantes son en la ingeniería de tránsito, ¿no? Es cómo se va a escoger la velocidad, ¿no? La velocidad en la vía, de una infraestructura vial, ¿no? Para mí me parece 50 kilómetros, 60 kilómetros. El MOP que tiene estandarizado para vías importantes, para vehículos pesados máximo 90 kilómetros, para vehículos livianos máximo 100 kilómetros por hora. Pasado eso, existen multas, ¿no? Entonces, eso es como velocidad máxima permitida, pero nosotros en una infraestructura urbana o infraestructura rural, depende el tipo de tránsito que tengamos, se la puede acotar. Se puede hacer el diseño geométrico, que incluye espaldón, que incluye calzada, que incluye el carril, que incluye radio de curvatura, en función de una velocidad de diseño. Que la velocidad de diseño está en función, como vimos en pavimento, va a estar en función de los percentiles. ¿Cuánto vamos a ver? Cuando utilizamos el percentil del 85, el percentil 50, cuando utilizamos o usamos el percentil 15. Pero para eso, una de las diapositivas finales de la, si no me equivoco, finales de esta presentación, es que vamos a ver el uso de los percentiles, percentil 15, 50, 85 y 98, ¿no? Que son los que más nos interesan conocer. Con eso nos da la confiabilidad que la mayor parte de esos vehículos, si es percentil 98, casi vamos a abarcar en su totalidad y que apenas el 2% podría incumplir dicha velocidad, ¿no? Cuando se utiliza esa percentil 98 para establecer la velocidad de proyecto. Al percentil 15 para el límite inferior de velocidad. Y el percentil 85 se refiere para establecer el límite máximo de velocidad en conexiones con dispositivos de control. No. Entonces usted dice, pero ¿cómo encuentro 49.5, 57.6, 66.5, 75? Ya lo vamos a ver ahorita. Ya lo vamos a ver. Después que veamos unos cuantos conceptos y después pasamos a la presentación final, ¿no? Veamos unos conceptos y allá pasamos a la parte del ejercicio y el próximo martes, si Dios permite, hacemos otro ejercicio para dejar por terminado este capítulo y si no me equivoco, entramos a... Entramos a velocidad, entramos a flujo vehicular y después pasamos a nivel de servicio de infraestructura vial. Ya. Entonces, vamos a lo que vamos. ¿Para qué vemos esto? Para conocer cómo se va a hacer el manejo, cómo se van a desarrollar o cómo van a maniobrar los conductores en una infraestructura vial, ¿no? Cuando nosotros tenemos una salida o un carril de desaceleración, por lo general, toda la sección transversal de esa calzada o de ese carril, por lo general, se lo diseña con que el vehículo vaya a pasar de 90 kilómetros a una velocidad promedio de 40 kilómetros, sabiendo que cuando llegue a una intersección, voy a estar casi en cero, ¿no? Cuando uno va por la Nación de Jesús y ya va a llegar antes del dispositivo, al distribuidor de tránsito que hay en la vía doble, ustedes se van a la derecha, como viendo Pascuales, Balsar, Manaví, etcétera, ustedes encuentran una playa de estacionamiento de contenedores.
Entonces ahí hay un carril de desaceleración que está adosado a un carril de aceleración. Por lo general estos carriles, pero ya no hay no hay el espacio físico. Por lo general, cuando un vehículo viene a carril lento y va a entrar a una infraestructura vial que maneja otra velocidad, por lo general se le hace una lengüeta o un carril de aceleración que más o menos tiene una longitud de 150 a 200 metros. En ese carril de aceleración, el vehículo puede llegar a tener la misma velocidad con que van los vehículos en esa vía doble, ¿no? Principalmente en este caso, ahí creo que queda una bodega de la Fabril que ya no se puede hacer eso. El vehículo llega a esa intersección, sale de la Narcís de Jesús, coge sale de Narcís de Jesús para agarrar a la vía doble y sí o sí tiene que parar el carro en cero para ver si le permite entrar a la vía doble, ¿no? Se debe conocer las características de tránsito, ya que será de vida útil para el desarrollo de los proyectos viales. Es importante como elemento básico del proyecto, pues en función de eso vamos a tener las condiciones geométricas. En función de la velocidad vamos a tener los tiempos de demora, los tiempos de cola. En función de la velocidad tenemos que considerar los tiempos de los semáforos, principalmente el verde y el todo rojo, que veremos en capítulos subsiguientes, ¿no? Entonces, muchos parámetros de la velocidad con que se desarrollan o se desplazan los vehículos nos van a dar no solamente la velocidad percentil, sino va a estar en función de un poco de parámetros para conocer el comportamiento de dicha infraestructura. La velocidad de los vehículos hoy han sobrepasado los límites con los que fueron diseñadas las carreteras y calles actuales. Lógico, hay vehículos que pueden llegar a 160 kilómetros por hora. He tenido la suerte que cuando he viajado he llegado a autopistas donde no existe velocidad límite. Sí hay límite de velocidad mínima. Ustedes entran a autopista, le dicen velocidad mínima. La Frankfurt-Berlín les dice, a ver señores, velocidad mínima mayor a 80 kilómetros por hora. O sea, si ustedes van a menor, llega la policía alemana y se lo llevan preso. Y sin embargo, la velocidad máxima, la que quieran. Entonces ustedes ven los Porsche, los Lamborghini, los Mercedes-Benz que no corren, van volando. Van a 200, 250 kilómetros por hora en autopista. No sé si ahora, en estos últimos años, lo hayan acotado. Pero estoy hablando de hace 5 años atrás, principalmente la Frankfurt-Berlín, está, digamos, tiene una velocidad mínima que es 80, mínima 80, y máxima la que le alcance el vehículo, a la que jale el vehículo. Imagínense llevar un vehículo esos que entran al mercado ecuatoriano, esos que tienen apenas motor 1000, 1200. Esos motores los vamos a reventar en una autopista de esa. Lógico que tiene que ver mucho también la educación vial. Allá sí se respetan los carriles, el carril derecho para el más lento y el carril izquierdo para hacer la maniobra de sobrepaso, ¿no? La velocidad de los vehículos de hoy han sobrepasado los límites. Por todas las razones anteriores, la velocidad debe ser estudiada, regulada y controlada para que origine un perfecto equilibrio entre el usuario, en este caso el usuario que participa, el usuario que va en el vehículo, ¿no? Principalmente garantizando tanto la seguridad en el caso que sea urbana de los peatones como del conductor o pasajeros que vayan en el vehículo público, ¿no? Métodos o criterios para terminar, tenemos estudios técnicos completos, tenemos estudios de frecuencia de accidentes, eso también nos da una idea de cuáles son los puntos críticos o conflictivos que requieren una solución vial, número de casas comerciales en la calle para hacer los estudios de lugares de aparcamiento, estudios de volúmenes de tránsito para ver cuántos volúmenes pasan por esa infraestructura, por esa calzada, por esa intersección, estudio de velocidad, si los anchos, si las condiciones geométricas tanto de calzada como de carril son las suficientes, la cantidad de peatones que van a hacer el paso de una acera a otro, por encuesta o por opinión de jefe de policía o consejo de la ciudad. Ninguno de estos los consideraría porque por lo general son personas que no son afín de nuestra área.
El jefe de la policía se educa para resguardar el orden ciudadano. Y por lo general en el Consejo de la Ciudad entran perros, gatos y elefantes. Entonces, eso en nuestra idiosincrasia, no esperemos que el Consejo de la Ciudad, o sea, la parte municipal, la parte colegial, los concejales, vayan y tomen decisión de cómo se llama, de cómo hacer un estudio vial, ¿no? De velocidades. Entonces, velocidad, ya sabemos que nace es la distancia recorrida, ¿no? Y el tiempo que tarda para recorrerlo. Es decir, el vehículo presenta una relación en movimiento. Puede ser expresada nosotros en kilómetros por hora, en otras partes, en los países norte, millas por hora, ¿no? Velocidad, distancia por el tiempo, siendo la velocidad constante, la distancia recorrida y tiempo recorrido en horas. Después, en el libro ustedes van a ver un poco de velocidades, velocidad de punto, velocidad media temporal, velocidad media espacial, ¿no? Que nos van a servir para poder correlacionar o encontrar qué tipo de velocidad estudiar dependiendo de la infraestructura que vayamos a analizar. Entonces, la velocidad de punto es la velocidad de un vehículo a su paso en un determinado punto de una vía o una calle. Dicha velocidad se toma en el preciso instante del paso del vehículo. ¿Cómo puede ser? A través de... existen esas pistolas para determinar la velocidad, ¿no? Ustedes cogen, disparan un rayo, ese rayo es reflejado por ¿cómo se llama? Regresado por el vehículo y ustedes en las pistolitas tienen la velocidad. Entonces, con eso podemos tener las velocidades en el punto X, a cuánto pasan los vehículos en cierto punto de la ciudad, ¿no? Velocidad media temporal es la media aritmética de las velocidades de punto de todos los vehículos o parte de ellos que pasan por un punto específico de una carretera, en una infraestructura. Para el caso de velocidades de punto no agrupados, se define que la velocidad media temporal es la suma de todas las velocidades de punto vehículo dividido para toda la cantidad de vehículos observados. La suma de todas las velocidades con que consideramos los vehículos dividido para n, los números de vehículos observados. Después tenemos la velocidad media espacial, es la media aritmética de las velocidades de punto de todos los vehículos que en un instante dado se encuentran en un tramo de carretera o calle. Se dice entonces que se tiene una distribución espacial de velocidades de punto, donde esta velocidad media espacial es la suma de las velocidades de punto del vehículo para el número total de vehículos observados. Para un espacio de distancia dada, la velocidad media espacial se calcula dividiendo la distancia promedio de los tiempos empleados por los vehículos que han recorrido en esta, ¿no? De donde tenemos esta T con un subguión arriba, que es el tiempo promedio recorrido de los vehículos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Esta T, que es el tiempo recorrido por los vehículos, es igual al tiempo de los empleados por los vehículos para recorrer esa distancia, 100 metros, 200 metros, 300 metros, dividido para n, que es la cantidad de vehículos observados. Que existe una relación, como ustedes ven, entre la velocidad media temporal y la velocidad media espacial, ¿no? En la parte de lo que es la ingeniería de tránsito, es muy común que se requieran convertir velocidades medias temporales a velocidades espaciales, ¿no? Para que esto va a estar en función de la varianza, que es S1 al cuadrado, que es la varianza de distribución de velocidades en el tiempo.
¿Cómo podemos decir o cuándo podemos notar que la velocidad media espacial es igual que la velocidad media temporal? ¿Solo cuando? Cuando la varianza de la velocidad media espacial sea igual a cero. Lo que se consigue, ¿cuándo se consigue eso? Cuando el evento que todos los vehículos viajen exactamente a la misma velocidad. Vuelvo y repito, la velocidad media espacial es igual a la velocidad media temporal, solo cuando la varianza, este término que está aquí, la varianza, de la velocidad media espacial sea igual a cero. Porque ¿qué se considera? Se considera que todos los vehículos viajan exactamente a la velocidad. En otras situaciones, la velocidad media espacial siempre es menor que la velocidad media temporal. Si no, la velocidad media espacial siempre será menor que la velocidad media temporal. Ahí tenemos un caso, ¿no? Para distinguir claramente estas dos clases de velocidades, se supone que en una pista circular, supongamos este circuito, ¿no? Tienen dos vehículos. Este vehículo 1 va a 100 kilómetros y el vehículo 2 va a 50 kilómetros por hora. El observador situado, aquí está el observador, situado en el punto AA, por un lapso de tiempo de 1 hora registra 100 vehículos tipo 1 y 50 vehículos tipo 2 circulando a 50 kilómetros por hora. El vehículo 1 circula a 100 kilómetros por hora y el vehículo 2 a 50. La velocidad media temporal, a que es igual a la sumatoria de la cantidad de vehículos observados por la velocidad, más los otra parte de vehículos, en este caso, se discreta o se separa por velocidad. ¿Cuántos vehículos fueron a 100 kilómetros por hora? 100. ¿Y cuántos vehículos fueron a 50 kilómetros por hora? 50. Dividido para la cantidad de vehículos observados, que fueron 150. Entonces, en este caso, la velocidad media temporal es 83.3 kilómetros por hora. En el caso, en un cualquier instante dado, siempre que se registre especialmente los dos vehículos circulando a 150 kilómetros por hora, por lo tanto, la velocidad media espacial será la suma de las velocidades, 100 más 50, dividido por la cantidad de vehículos observados, 1 y 2. Entonces, en este caso, esta velocidad media espacial es 75 kilómetros por hora. Y en el caso de la velocidad media temporal, 83.3. También puedes ir utilizando las diferentes fórmulas, ¿no? Velocidad media espacial 150 dividido para la sumatoria de 1 más b, 100 vehículos observados a 100 kilómetros por hora, 50 vehículos observados a 50 kilómetros por hora, 100 más 50, 150. Entonces la velocidad da 75 kilómetros por hora. Y en el caso que queramos correlacionar a través de la varianza, nos sale que la velocidad media temporal me da 83.3 con la fórmula expresada anteriormente, tal como me sale con esa fórmula que está ahí. Entonces, aquí hay otra parte de un ejercicio. En una longitud de 40 metros, 8 vehículos tomaron los siguientes tiempos. 8 vehículos, 1.92, 2.09, 2.84, 2.25, 2.49, 3.02, 2.76 y 1.88 segundos, respectivamente. Se desea calcular la media temporal y espacial. Entonces, primero sacamos la velocidad media temporal, que es lo que estamos haciendo. De la fórmula, ¿no? Obtener ese tiempo en segundos, llevarlos a kilómetros por hora. Entonces ahí tenemos
40 metros dividido para 1.92 y por 13.6 la conversión. Entonces la velocidad 1 va a ser igual a 75, la velocidad 2 68,9, la velocidad 3 50, la velocidad 4 60, 64, la 5 58 y así respectivamente, ¿no? ¿Por qué 3.6? Porque estamos haciendo la conversión, acuérdense que es 40 metros y aquí es 1.9 segundos, 2.09 segundos, 2.84 segundos y así sucesivamente. Por eso multiplicamos por 3.6 para poder trabajar en kilómetros por hora. Si supone que los vehículos a lo largo de los 40 metros conservaran la velocidad anterior, entonces en cualquier punto, de acuerdo a la ecuación, podemos obtener que la velocidad media temporal, 79 más 68 más 57 más 64 más 57, etcétera, dio para 8, 61.6. Y asimismo, podemos obtener la velocidad media espacial, la cantidad de vehículos observados, dividido para 1 sobre la velocidad, inversamente la velocidad. 1,75, 1,68, 1,57, hasta 1 dividido para 76.6. Y eso me da 59.8. Y si queremos obtener esa misma velocidad media espacial a través de la varianza, como está aquí en la formulita, salen que este resultado lo podemos obtener con la fórmula o lo podemos obtener despejando y obteniendo la varianza. Y encontramos los mismos resultados, 59.8 y 59.8. Entonces, una vez que ya se consideraron el análisis de las distintas velocidades, vamos a la velocidad que nos interesa, velocidad de recorrido, ¿no? Llamada también velocidad de viaje o velocidad global. ¿Cómo se lo obtiene? Dividiendo la distancia recorrida desde el principio hasta el fin del viaje entre el tiempo que se desarrolló o que se duró en recorrerla. ¿Qué incluye en todo en ese tiempo? Todas aquellas demoras operacionales por reducción de velocidad o paradas provocadas por la vía, por el tránsito, dispositivo de control, etc. Para todos los vehículos o un grupo de ellos, la velocidad media de recorrido es la suma de la distancia recorrida dividido entre la suma de los tiempos totales de viaje, ¿no? ¿Para qué me sirve? La velocidad de recorrido me sirve principalmente para comparar las condiciones de fluidez en ciertas rutas, ya sea una con otra, o sea, la misma ruta por analizar en distintos tramos. Para eso me sirve para analizar la velocidad de recorrido. Y ahí tenemos la velocidad de marcha, que es el tiempo, el espacio recorrido, el tiempo que se requirió a utilizarla, pero solamente el tiempo en que el vehículo se está desplazando, ¿no? No considera los tiempos muertos. Esta velocidad de marcha constituye una buena medida de servicio que la vía brinda al usuario. Y después tenemos velocidad de proyecto, llamada también velocidad de diseño. Es la velocidad máxima con que se circulan los vehículos con seguridad sobre una sección específica de una vía, cuando estas condiciones atmosféricas de tránsito son tan favorables para las características geométricas del proyecto. ¿Cuáles son esos parámetros? Ya hablamos: alineamiento horizontal, vertical, radio mínimo, pendiente, ancho de carril, etcétera, ¿no? Esa velocidad de proyecto va a depender de la importancia de la infraestructura vial, pues, y para qué se va su uso. Eso va a estar en función de una proyección de tránsito. ¿Qué volumen de tránsito se espera al año 10, al año 20, al año 25?
Cuando uno proyecta el tramo de una vía, requiere o espera que la velocidad de todos los vehículos sea uniforme. Pero esto siempre nunca es factible, ¿no? Entonces, ¿qué pueden influir? Las condiciones topográficas, ¿no? Que en tal caso que no se pueda, podemos hacer análisis de tramos para velocidades. Nosotros podemos decir que cuando uno sube, antes de llegar, si no me equivoco, donde están esas cabañas para entrar a Cuenca, cuando uno entra por Naranjal, si no me equivoco, la velocidad máxima es 90. Pero una vez que ustedes ya llegan a la cima, tras que la vía apenas de dos carriles, una de ida y otro de regreso, ¿cómo se llama si no me equivoco, ya la velocidad es acotada a 70 kilómetros por hora? Vean, Estados Unidos y Europa se han desarrollado velocidades de proyecto hasta 140 kilómetros. Sin embargo, hoy una tendencia a reducirla a 120 en Europa y 112 en Estados Unidos. En Ecuador no esperemos tener velocidades mucho más altas, ¿no? Entonces, con respecto a lo que son los estudios de velocidades, uno de los indicadores que más se utilizan para medir la eficiencia de un sistema vial es cuáles son las velocidades con las cuales se están desarrollando o se están desplazando los vehículos, ¿no? A veces se saben hacer estudios de velocidades sectorizadas, ¿sí o no? No esperemos que los vehículos se desarrollen o vayan desarrollando a la misma velocidad. No es lo mismo que los vehículos se desarrollen, supongamos, en un tramo que está cuando uno sale de los primeros tramos por donde está el Colegio Ingeniero del Guayas, ¿no? Donde no tiene semáforos, hasta llegar hasta la piscina de Jorge Delgado, casi se llama piscina de Jorge Delgado, que ya existe una semaforización y ¿cómo se llama? Y un radar. Entonces, donde están acotados, mejor dicho, en ese tramo, el conductor que va a desarrollar más velocidad en los tramos que están permitidos. Y en el momento o en el instante en que ya ve un radar y que ya se está llegando a una intersección semaforizada, lo que pasa es que ustedes van a tener en esos tramos velocidades como máximo, en este caso el radar, si no me equivoco, es 70 kilómetros ahí en la Francisco de Villena, si no me equivoco, ¿no? Entonces se pueden hacer estudios de velocidad de punto, lo mismo que cuando ustedes hacen, cuando sale, no esperen la misma velocidad en el río centro de los Ceibos a tener la prolongación que ya entra a la vía la costa o vía Puerto Azul, donde los vehículos ahí el primer control de velocidad lo tienen casi en el kilómetro 13. Entonces, los vehículos van a distintas velocidades. No es lo mismo la velocidad donde se juntan los carros del plantón municipal que vienen de la perimetral con el tramo siguiente, el kilómetro siguiente, porque los vehículos van a velocidad uniforme. Entonces, es lo que uno hace, también puede hacer cuando se hace un estudio de tránsito, es la sectorización de velocidades, ¿no? Para conocer las condiciones prevalecientes de tránsito, ¿no? Y no esperemos que nosotros a las 9 de la mañana tengamos que los vehículos circulen a la misma velocidad que a las 4 de la tarde. Y ahora que ya la educación es presencial, no esperemos que las condiciones de las 6 a 7, 8 de la mañana sean las mismas condiciones de velocidad que a las 9, a las 10 de la mañana. Y eso ustedes lo ven en los embotellamientos que existen aledaños a la Universidad de Guayaquil. Entonces, ¿para qué uno hace estudio de velocidad de punto? La característica de velocidad de punto tiene las siguientes aplicaciones.
tendencia de velocidad para determinar mediante colección de datos a través de muestreos periódicos en lugares señalizados. Lugares con problemas de velocidad, mediante un estudio de velocidad es posible determinar si son muy altas y si las quejas recibidas al respecto son justas, y planeación de la operación de tránsito, regulación y control. Lo que va a afectar al nivel de servicio que presta la infraestructura. Porque en el caso que todos los vehículos viajaran a velocidad uniforme, a velocidad parecida, la capacidad sería máxima y no habría accidentes, ¿no? Los vehículos todos van a 80, todos van a 70, 80 kilómetros por hora. Los vehículos van a respetar su distancia entre el uno y el otro y va a haber disminución, en este caso, la accidentabilidad. No es lo mismo cuando van a distintas velocidades, ¿no? Tiene tiene siguientes características: la planeación y operación de tránsito para determinar las velocidades seguras en curva horizontal o aproximación a intersecciones, para establecer zonas de rebase, para proveer información relativa sobre el lugar apropiado, ubicar las señales de tránsito. Aquí lo ubican por donde quieran, ¿no? Localizar y definir los tiempos de los semáforos y analizar zonas de protección del semáforo. También para análisis de accidentes, cuál es la relación existente entre la velocidad de los accidentes, a qué velocidad fueron impactados, ¿no? ¿Por qué hay? ¿Cuál sería la condición más ideal para evitar los accidentes en vía rápida, los pasos elevados o los pasos bajo nivel, ¿no? En una zona urbana, semaforizarla. La prioridad es el peatón antes que el vehículo en tal caso, ¿no? Entonces, ¿para qué tiene las características de velocidad punto? Tiene las siguientes aplicaciones: para proyectos geométricos. Desde el punto de vista geométrico, usa velocidades uniformes y es lo importante para evaluar los efectos de distribuciones de las velocidades, ¿no? Están directamente relacionadas con las velocidades y varían apreciablemente con ellas. Con respecto al estudio de investigación, ¿no? En algunos casos, estudio de capacidad, que lo veremos más adelante, análisis diferencial de velocidades, influencia de la velocidad provocada por obstrucciones y estudio de la teoría de flujo vehicular, que veremos, si Dios lo permite, el próximo jueves. El método, con respecto al estudio de punto, el método más usado es el registro de velocidades en un punto con un cronómetro, en el cual, sobre una distancia determinada, pueden ser 50, 75, 100 metros, se han marcado dos rayas con color gris, con pintura, ¿no? En el cual en el pavimento y se mide los tiempos que tardan los vehículos en recorrerla. El observador se coloca en un punto conveniente para poder tomar las marcas, ¿no? Cuando las ruedas delanteras de determinado vehículo pasan sobre la primera marca, el observador inicia, aplasta el cronómetro, y cuando el mismo vehículo toca la segunda marca con las ruedas delanteras, se detiene la marcha de cronómetro. Se divide la velocidad se obtiene dividiendo la distancia para el tiempo, ¿no? Eso lo hicimos en una tesis de unos estudiantes para ver el nivel de servicio de la Pedro Menéndez Gilbert, y no tenemos los mismos flujos de velocidad. Los discos dicen velocidad máxima 60 kilómetros por hora, si no me equivoco. Y lo que nosotros encontramos, que en la mañana la velocidad promedio de los vehículos en esa sección, al frente de donde está el recinto, creo que el recinto naval, los vehículos entran a Guayaquil a una velocidad promedio de 32 kilómetros por hora y salen de Guayaquil a una velocidad de 40 y pico. Y la misma velocidad se acomodan a las 4 de la tarde. Pero eso lo hicimos antes de la pandemia. Estamos hablando de una tesis del 2017. Hay que ver ahora cómo se está comportando, ¿no? También existen dispositivos automáticos como los radares que siguen la velocidad, pero radares que permitan grabar y almacenar las fotos de los vehículos o el tipo de vehículo y el instante en que el vehículo pasó, ¿no? Para hacer una correlación de los datos, ¿no? Porque los radares que hay en la ciudad solamente graban, no graban, solamente toman fotos cuando existe la infracción. Si no, uno se coloca al lado y ve a qué velocidad pasa el carro gris, pasa el carro blanco, pasa el carro de marca tal,
pero el único problema es cuando cuando existen multicarriles, porque ustedes no saben a cuál de los tres carriles le está tomando, a cuál de los vehículos que van en los tres carriles le está tomando la velocidad. Es mucho más fácil en vía de dos carriles, ¿no? Que está un poco más despejada. Pero cuando es multicarril, es mucho más difícil saber. A mí me han puesto multa sabiendo que no corro porque en la foto salen un carro paralelo al mío. Entonces los dos carros salen con multa. Salía con multa, el mío y el otro. Hasta la parte legal, que me demuestren que fui yo que hice la infracción, que por fin no fue el carro aledaño, etcétera. Se demora más tiempo en abogado y se pierde plata, que es más fácil pagar la multa. Pero eso es lo malo cuando otro vehículo le induce a uno la multa, cuando son vías de varios carriles, ¿no? Entonces, dejémosla ahí para ver la distancia recorrido, los estudios y esta cuadripositiva, y el próximo martes hacemos el ejercicio que quiero que aprendan cómo se saca la velocidad, cómo se hace el diagrama, cómo se saca la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, cómo se hace el histograma, que ponen la velocidad y la frecuencia observada relativa, después cómo se sacan esas curvas, que es la frecuencia observada relativa en porcentaje con la velocidad, y asimismo la gráfica que está aquí, donde ponen la frecuencia acumulada relativa con respecto a la velocidad, y ustedes entran con la frecuencia del 15, 50, 87,5 o 85%, y el presentil 98. Tocan la curva y baja, y esas son las velocidades. Y asimismo, a través de la frecuencia observada relativa con la velocidad, podemos obtener la velocidad media que está en el punto máximo de esa curva senoidal. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo martes. Ya hicimos un pantallazo de la teoría y ya la próxima semana vemos si podemos hacer rapidito este mismo ejercicio en una hoja de Excel. Ahí le implico como la amplitud, que aquí es la amplitud, la máxima velocidad menos la mínima velocidad del conteo, 80 menos 35. Los intervalos de clase, que es la amplitud, ¿no? Dividido para 10. Y ustedes dicen, ¿de dónde saco ese 10? Pues el número de muestras observadas. ¿Cuántos vehículos hay aquí? Hay 30 y... Hay como 200 vehículos. Déjenme ver cuántos vehículos. 200 vehículos. Como el intervalo está entre 10 y 11, lo ponemos aquí. Entonces tienen 45 dividido para 10, da 4.5. ¿Cuál va a ser el intervalo en este caso? Cada 5 kilómetros, que es lo que vamos a poner aquí. Aquí comienza con 35, ¿no? ¿Sí ven? Pero cuando saquemos el intervalo de clase, vamos a tener un valor que esté promedio. Así suman de 32.5 a 37.50, hay 5. De 37 a 42 hay 5. De 42.5 a 47.50 hay 5, y así sucesivamente. Acá hay 5, acá hay 5, y así sucesivamente. Esa amplitud y ese ancho de intervalo de clase lo vamos a ver la próxima clase y todas las demás columnitas, ¿no? Y asimismo los histogramas, como la información que me botan los histogramas, ¿no? Y hay otro ejercicio para hacerlo después. Entonces, señores, si Dios lo permite, peguen un pantallazo al libro. Las diapositivas son sacadas del libro. Le puse un fondo azul en otra presentación y la he ido mejorando poco a poco. Pero todos los conceptos de velocidad y todos los ejercicios que están ahí son obtenidos del libro que ustedes tienen como libro de materia, como libro principal de la materia. No he sacado de otro libro que no sea el libro de cálculo. Tanto esta clase como el de flujo, como el de nivel de servicio, como el de semaforización, todas las diapositivas están en función del libro que ustedes tienen en la bibliografía como texto de apoyo.
Entonces, si tienen alguna duda del tema, antes que nos voten, me hacen acuerdo el próximo martes a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, perdón, a las 18 horas. Antes que nos voten, ahorita a las 8 de la noche. Nos vemos, señora Reyberti.